Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Gastón N. Flores, guionista, escritor, editor, y hoy quería hablarles un poquito del world building, ¿sí? De este recurso que tenemos de construir mundos, sobre todo cuando tenemos un verosímil no realista, cuando queremos hacer fantasía, ciencia ficción, etcétera. Que bueno, es todo un tema, a mí siempre me apasionó mucho eso y he escrito mucho sobre eso, cosas que más adelante por ahí verán publicadas justamente en mi editorial Estudio Ergozum, o bueno, por ahí también quiero comentar algunas de estas cosas acá en el canal, ¿no? Pero da muchísimo para pensar en eso y siempre me gustó mucho porque, bueno, de hecho yo jugaba mucho cuando era chico con mi hermano. Fui muy fan de Tolkien, que bueno, fue justo uno de los grandes que planteó esta cuestión de realmente construir un mundo gigante, incluso con alfabetos, con lenguajes, con un montón de cosas. Eh, entonces siempre me atrajo mucho la práctica de hacer eso para mi literatura y también el analizar, el mirar, el ver cómo sucede en otros autores, cómo está explicado, cómo las cosas locas que se imaginan o que se piensan o también cómo se presenta ese mundo a la hora justamente de tenés que contar una historia, pero al mismo tiempo a veces es muy importante explicar las costumbres de esos personajes adentro de la historia y es difícil a veces hacer que no sea aburrido explicar las costumbres porque vos tenés que meter acción, ¿no? Tiene que haber narración y también explicación, entonces bueno, a veces es medio complicado. Da para hablar de muchas cosas, pero por ahí se me había ocurrido hacer un video más o menos breve, comentando algunas pequeñas cositas que podemos hacer y justamente analizando otras obras. ¿Sí? Yo, bueno, recientemente, bueno, estoy terminando de releer Duna, el primer libro de Dune, y bueno, obviamente vi la primera película, vi la segunda dos veces, realmente me encantó, me gustó muchísimo. Y es un ejercicio muy interesante ver cómo esa explicación del mundo se da diferente en la película y en las películas y en el libro, porque bueno, tienen dos dinámicas de narración totalmente diferentes, la literatura y el cine, pero está muy bien logrado en los dos. Realmente que creo que tanto Denis Villeneuve como, bueno, como Frank Herbert hicieron un laburo muy bueno, uno mostrar y redefinir algunas cosas y el otro creándolo y mostrándolo también, hicieron un trabajo muy grande a la hora de pensar en este mundo tan extraño como es Arrakis, ¿no? En este mundo en donde, bueno, todo lo que es agua es tan caro, ¿no? Tan planteado, ¿no? También planteado eso de cómo cada gota de agua es importante, ¿no? Arranco un poco con estos ejemplos, ¿no? De repente yo había pensado cuando uno tiene un mundo, cuando tiene ciertas reglas, ciertas cuestiones que está tratando de crear, cómo es importante mostrar esas cosas en las pequeñas costumbres de los personajes, ¿sí? En los pequeños actos diarios. ¿Sí? Eh, Choca mucho en la película y en el libro, pero sobre todo creo yo que en la película se ve mucho más cuando, bueno, obviamente voy a hacer algunos spoilers, así que bueno, no voy a decir datos súper importantes de la trama, pero por ahí si no les gusta, o bueno, vean la película primero y después vean este video, ¿no? Pero bueno, voy a suponer que ya vieron como mínimo la película o leyeron el libro. Eh, pero bueno, cuando se presentan con los Fremen, cuando los Fremen van a hablar con el Duque Leto, y lo primero que hace Stilgar es escupir el piso. Y todos se ponen como locos porque es un insulto, como te escupen en el piso. Y sin embargo hay alguien ahí que sabe y lo frena el Duque Leto como antes de que se enoje y le agradece a Stilgar por el regalo de su humedad. ¿Sí? Escupir en el piso de una persona para ellos será un gesto de reconocimiento, de gratitud, de gracias por recibirme, porque era desperdiciar humedad. ¿Sí? Era sacar de su cuerpo parte de su agua que no se podía recuperar. ¿Sí? Toda la cultura Fremen, y eso está perfectamente hecho en Duna, está moldeada en base al valor del agua. ¿Sí? Los Fremen no lloran a sus muertos. Llorar a los muertos, eso está mostrado en la película y en el libro también, llorar a los muertos o llorar por cualquier tragedia está como mal visto, como un desperdicio de humedad, porque esa humedad es tuya, pero también puede ser de la tribu el día de mañana. Entonces siempre ese reciclaje del agua hace que vos no tengas que desperdiciarla. Cuando los personajes
Atreides se emocionan y lloran porque se recuerdan a alguien fallecido o porque se emocionan por algo y empiezan a llorar, alguien les dice, no llores, no desperdicies humedad, ¿sí? O bueno, la escena muy graciosa, un poquitito graciosa en la segunda película cuando Lady Jessica parece que va a vomitar y le dicen, no, no vomites, no vomites, porque claro, un desperdicio gigante de humedad. Y así con un montón de pequeñas cosas, los Fremen aparecen en muchas partes de la novela, sobre todo como personajes bastante insensibles, porque pasan cosas muy trágicas y nadie llora, pero es porque toda su cultura está desde chicos enseñados a que no tienen que llorar, de que las emociones van por otro lado, van por los rituales, por seguir ciertos ritos, decir ciertas frases, a lo mejor gritar, pero no necesariamente llorar, porque llorar es un desperdicio de la humedad. Tanto es así que eso llega hasta el punto más fuerte que tienen las costumbres Fremen, que realmente cuando hay personajes que descubren esta costumbre se horrorizan y bueno, se ponen muy mal, los ven como salvajes, como gente bárbara, loca, que está muy mal, que es que cuando fallece alguien de la tribu, la humedad de su cuerpo, a través de un proceso que bueno, que no se explica, pero que está ahí, le quitan la humedad, le quitan el agua al cuerpo, como que desecan el cadáver del fallecido y esa agua vuelve a ser de la tribu, porque cada vez que el agua tuya es el agua de la tribu, ¿no? Pues justamente por eso, ¿no? Entonces sus entierros, sus funerales tienen que ver con procesar eso, ¿no? Procesar el cuerpo para tomar la humedad para que vuelva a ser de la tribu. Y después, bueno, además en el libro está explicado mucho cómo es el resto del ritual, ¿no? Que tiene que ver con horarios y días y las lunas y demás, sobre cómo los rituales que se hacen para despedir a alguien que falleció, ¿no? Es como que es una cultura muy llena de ritos. Cualquier cosa tiene un rito, ¿no? Un ritual que hay que seguir, ¿no? Una cultura de muchas costumbres muy fijas. Y de hecho, eso aparece mucho en el libro y en la película también, cuando está esta costumbre de que si para que un jefe de una tribu sea jefe, tiene que matar al jefe anterior, ¿no? Y está mucho esta cuestión de cómo Paul viene a cambiar esas costumbres tan arraigadas y tan estrictas, porque son tiempos nuevos que tienen que enfrentar los Fremen, no pueden seguir manteniendo las mismas costumbres y él es la vía de cambio para decir, che, esto ya no se hace más, porque es estúpido que nos matemos entre nosotros, cuando todo el mundo sabe quién es el líder y ya fue, digamos, tenemos que hacer una guerra, no nos tenemos que estar matando entre nosotros, ¿no? Entonces eso también está interesante. Y con el tema bueno, con este tema de cómo se entierran los muertos, también hay una cuestión muy distinta sobre, creo que también son ese tipo de cuestiones, de costumbres que cambian mucho de cultura en cultura y que también podemos tomar como para arrancar a construir nuestro mundo, nuestra civilización, nuestra cultura ficticia. Y que incluso están los cambios. Nosotros hasta hace no demasiado tiempo, por lo menos acá en Argentina, la gente cuando fallecía se la velaba en la casa y venían los vecinos y vos tenías a tu pariente muerto en tu casa durante X tiempo. Bueno, se supone que habría ido a la funeraria, le hubiesen hecho todos los procesos funerarios y demás, pero muchas veces se velaba a la gente en la casa para que pudieran venir tus vecinos. Después, con el tiempo, bueno, se fue que los funerales se hacen justamente en una casa funeraria y bueno, la gente se la enterraba en cementerios. ¿Qué está pasando recientemente en las últimas décadas? Los cementerios están desapareciendo, o sea, siguen estando, pero ya no crecen como antes y de hecho las parcelas ya no valen nada. Nadie te compra una parcela de tierra o un nicho, porque mucha gente lo que está haciendo directamente es cremarse, porque es mucho más barato. Las familias ya no tienen esa costumbre de viajar kilómetros para ir a ponerle una florcita a un familiar, entonces mucha gente directamente crema a sus familiares, lo tiene a lo mejor en un cementerio, pero ya no va y es mucho más económico tener las urnas apiladas en un lugar. No es legal ese tema de dispersar las cenizas, por lo menos acá en Argentina, pero por ejemplo ahora se está poniendo una cultura, sobre todo por ejemplo para los que son católicos, en las iglesias católicas ahora se está volviendo a enterrar personas, no como antes, que se enterraba el cadáver, pero sí hay lugares donde se pueden poner las cenizas, ¿no?
obviamente en urnitas. Entonces, fíjense cómo van cambiando las costumbres hasta en ese sentido, ¿no? Bueno, acá en Duna está esta cuestión de que los que fallecen se les saca el agua, ¿sí? Y eso es lo que se hace con el cuerpo. Y después, bueno, lo que pasa con el alma es otro rito aparte. Yo hace poco también estaba viendo la versión extendida del Señor de los Anillos, que no la había visto nunca, y incorpora algunas escenas muy interesantes que también se me había ocurrido traerlas como ejemplo, ¿no? De repente cómo está esta cuestión de que, bueno, todos los senescales de Gondor y los reyes de Gondor en Minas Tirith eran enterrados en una especie de catacumbas gigantes en donde estaban todos, bueno, enterrados bajo unas lápidas gigantes con la típica imagen tallada en mármol de el rey o el senescal, ¿no? Con las manos cruzadas y la espada. Y estaban, en la película muestran eso como cuando Denethor, bueno, mal de la cabeza y demás, en vez de, como está vivo y se quiere suicidar, se va a suicidar quemándose, y él creo que en el libro hace un comentario como de que, bueno, no hay tiempo para hacer una tumba, me voy a matar y ya está, ¿no? Como esa locura que tenía, pero la costumbre de los reyes y de los senescales era ser enterrado de esa manera en ese gran salón, ¿no? Y una parte que aparece en la versión extendida que me encantó es cuando, bueno, tienen que enterrar al hijo de Theoden, y que, bueno, que había fallecido en combate y demás. Eso no está en la versión común que yo recuerde, y lo van enterrando como se enterraba en ciertas costumbres, en ciertas culturas europeas, ¿no? Principalmente creo que los celtas, de ahí sacan mucha influencia cultural. Lo entierran en un túmulo, ¿sí? Entonces te muestra, ahí se ve que en un valle, afuera del palacio, en un costado del palacio, hay todo un pequeño valle en donde hay un montón de túmulos. Y justamente ponen a este guerrero en un otro túmulo más, con algunas cuestiones dentro del túmulo y demás, y bueno, obviamente después lo cierran, ¿no? Entonces de repente en esa pequeña escena uno tiene un vistazo de cómo es el proceso para, bueno, de todo lo que se hace cuando, bueno, fallece una persona, sobre todo una persona de la nobleza, una persona importante, ¿no? Entonces, bueno, se me había ocurrido traerles algunos de estos ejemplos, ¿no? Cómo podemos ir construyendo ese mundo, esas culturas, con estos contrastes culturales. ¿Cómo hace esta cultura esta cosa y cómo lo hace esta persona? Esta otra cultura, cómo hace esto mismo, ¿no? Va a depender mucho de sus recursos, de su forma de ver el mundo, cómo se ve la muerte, cómo es importante sepultar a una persona, qué se hace cuando uno saluda. Por ejemplo, puede haber una cultura en donde la gente no se toque, ¿sí? Pasaba, si no me equivoco, en el Demoledor del futuro, la película esta de Stallone, donde la gente no había contacto físico, entonces todo el mundo saludaba, pero nadie se daba la mano, nadie se abrazaba, nada, ¿no? Entonces de repente eso estaba mal visto. Bueno, en esas pequeñas cosas, cómo se saluda a la gente, cómo se le dice el nombre a la gente, ahí en esa película de Stallone, creo que se decían por el nombre y el apellido, era todo muy formal así, no había ningún tipo de informalidad, era todo muy cuadradito. Eh, bueno, un montón de cuestiones que podemos tomar en cuenta del día a día de los personajes, de cada cultura que queramos crear, para ver cómo es que ellos ven el mundo. Cada cultura ve el mundo de una manera distinta y actúa de esa manera, ¿sí? Si el agua es tan preciada, los Fremen, está muy bien pensado cómo los Fremen ahorran absolutamente cada pedacito cada gota de agua, porque hasta llorar es algo que puede hacer que el día de mañana te deshidrates. Los dejo con esto, hay un montón de cosas para hablar, no me quiero expandir porque si no sigo hablando. Pero bueno, por ahí más adelante en otros videos puedo comentar algunas cosas más. Si les interesa este tema, si tienen alguna pregunta y demás, me lo pueden hacer en los comentarios. Y bueno, obviamente, como siempre, invitarlos a que se sumen al canal si es que no están suscritos. Los dejo con esto, bueno, y les mando un abrazo muy grande. Hasta luego.